Anaxios, indignos y malvados. Una historia se cuenta sobre la última tentación de Cristo. Satanás había estado tratando de tentar a Jesús para que pecara, para que comprometiera, para que abandonara su misión divina, ver Mateo 4:1 al 11 y Lucas 4:1 al 13, y según esta historia, Satanás intentó una última vez desviar a Jesús de su objetivo. Jesús había sido arrestado, interrogado, condenado por el Sanedrín, llevado ante Pilato, nuevamente condenado, burlado y azotado. Llevó su cruz desde el pretorio romano hasta el lugar de ejecución y fue clavado en la cruz. Sus adversarios continuaron burlándose de él, incluso hasta el final, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Mateo 27 versículo 42. Y fue entonces, dice la historia, cuando Satanás susurró en su oído las palabras de la última tentación, destinadas a convencer a Jesús de que abandonara todo y efectivamente bajara de la cruz. Satanás le dijo: no valen la pena, Señor. No valen la pena, Señor. La tentación fue poderosa, porque las palabras eran verdaderas. No valíamos ni valemos la pena. Sin embargo, Cristo permaneció en la cruz, llevando los pecados del mundo indigno, limpiando el cosmos con su preciosa sangre y derrocando los poderes demoníacos de las tinieblas, rompiendo su antiguo dominio sobre la raza humana. Seamos muy claros, las palabras de Satanás, aunque legendarias, eran verdaderas. No somos dignos del sufrimiento causado al Hijo de Dios sin pecado. Y, sin embargo, por supuesto, esa fue la razón por la que sufrió por nosotros, el sin pecado por los pecadores, el inocente por los culpables, el Dios inmortal por los hombres mortales y moribundos. En nuestra sociedad secular, uno de nuestros dogmas básicos y más fundamentales es que los seres humanos son dignos, que somos básicamente buenos de corazón, y que las enseñanzas de la Iglesia sobre la pecaminosidad humana y la culpa son simplemente mentiras opresivas, destinadas a engañarnos y mantenernos abajo, las víctimas indefensas de sacerdotes opresores. Pero, insiste el secularismo, los seres humanos son supremamente dignos y nobles, un poco equivocados a veces, pero en el fondo, completamente admirables. Pronto superaremos todos nuestros pequeños defectos como el crimen y la guerra, construiremos la utopía y con audacia iremos donde ningún hombre, ninguna persona, ha ido antes. Esta visión de la naturaleza humana es nuestro dogma definitorio, la creencia inquebrantable que sustenta todo lo que hacemos y alimenta la antipatía del mundo hacia la Iglesia. Aclamemos a la raza humana. Axios. Toda la evidencia, quiero decir, absolutamente toda la evidencia, cada pequeño fragmento de ella, sugiere lo contrario. Apenas necesitamos escuchar las noticias de las 6 en punto o leer la historia del siglo XX, o de cualquier siglo, para saber que el dogma secular está equivocado. En las horas pequeñas y tranquilas de la madrugada, solo necesitamos examinar nuestros propios corazones para saber que el mal acecha dentro. Esto explica, por ejemplo, Alemania en la década de 1930, los alemanes no eran monstruos, sino personas como nosotros, exactamente como nosotros. Por eso el Señor se refirió casi casualmente al hombre común como malvado en el Sermón del Monte, pues si vosotros, siendo malos, en griego/diagonal poneros, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7 versículo 11. No quiso decir con esto que todos eran sádicos babeantes, matando niños inocentes y arrancando las alas de las moscas, sino más bien que, dadas las circunstancias adecuadas o inadecuadas, cualquiera es capaz de cualquier cosa. En esta indignidad y maldad humanas, vemos la inmensa condescendencia de Dios. Y no puedo evitar pensar en la historia que el músico del movimiento de Jesús, Terry Clark, contó sobre su propia conversión. Durante 1969 a 1971 Terry sirvió en el ejército estadounidense en Tailandia. Dijo que en una estación de escucha allí, como dijo, había pasado por algunos cambios realmente traumáticos, viendo y experimentando atrocidades monstruosas,
brutalidad impactante y verdadero mal. Debido a esto, dijo que experimentó lo que llamó una ruptura interna y simplemente me desconecté. Terry dijo que concluyó que no había forma de que la existencia humana pudiera justificarse. Llegué a la conclusión, crucé la pequeña valla de estacas a la tierra de Nana esa noche, avergonzado, totalmente humillado, de ser un ser humano por todo lo que había visto hacer a los seres humanos y por lo que había pasado y participado. Dijo que, por lo tanto, se despojó de todas las restricciones y cuando haces esto, pronto vienen con chaquetas blancas y te llevan. De hecho, lo llevaron al hospital en Múnich al pabellón psiquiátrico. Su diagnóstico fue sin esperanza. Dijo que decidieron que la psicosis era demasiado profunda porque había visto la muerte cerca de mí y que nunca me recuperaría. Fue entonces cuando tuvo una experiencia de Cristo que cambió su vida. El Señor habló a su corazón y le dijo, Charry, sé cómo te sientes. He visto todo lo que los seres humanos han hecho. Pero quiero que entiendas la diferencia en nuestra respuesta a eso. Tú has decidido no ser un ser humano, y yo decidí convertirme en uno. Terry continuó diciendo que entonces el Señor tomó mi cáscara vacía y me inundó, me ahogó, en cómo Él se siente hacia los seres humanos. Me aplastó, me ahogó, y pensé que probablemente era solo un vistazo de cómo Él se siente hacia los seres humanos, pero fue suficiente para casi matarme solo por su pasión que tiene por nosotros sus hijos. Ni qué decir tiene, esta revelación provocó un nuevo diagnóstico, y Charre pronto fue dado de alta. La experiencia de Charre revela que los seres humanos de hecho son anaxios e indignos, pero nuestro mal es, en un sentido, irrelevante, en el sentido de que Dios aún nos ama de todos modos, y envió a su Hijo para convertirse en uno de nosotros, para morir por nosotros y resucitar, uniendo la naturaleza humana a Él mismo para que pudiéramos compartir su naturaleza divina y encontrar la salvación. No valemos la pena salvar, pero Cristo nos salvó de todos modos. No es de extrañar que nuestra respuesta a esto sea la Eucaristía, acción de gracias. A lo largo de toda nuestra vida y en las edades infinitas por venir, es nuestro gozo darle gracias y glorificarlo por salvarnos, los malvados e indignos. La inmensidad del amor y la condescendencia de Dios y el poder de su salvación pueden descubrirse en un pequeño versículo del libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 3 versículo 4 el Señor describe a los redimidos con estas palabras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Son solo dos pequeñas palabras en griego, axio y eisin, son dignos, pero en esas dos palabras se oculta todo el poder transformador del Evangelio. Como dijo San Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas, todo el mal, la indignidad, la ruptura, la vergüenza, todas las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquellos redimidos por Cristo caminarán con Él vestidos de blanco, en resplandor, en paz, en el gozo de un corazón recto, porque Él los ha hecho dignos. Padre Lawrence Farley.